¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC Firmat y para una amplia región del sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrera, como siempre un placer. ¿Cómo le va, Mordo? Y feliz día del periodista. Igualmente. Profesión brava si las hay hoy en día. Muy difícil. Aunque muchos no lo crean, ¿no? Pero es así. No, sí, totalmente. Bueno, en una... Y además con una precariedad laboral importante. Sí, realmente, ni hablar. En una jornada donde la noticia a nivel provincial pasó por lo que se conoció hace unas horas nada más, el Juzgado Federal de la ciudad de Rosario declararon por unanimidad que Hugo Tonioli va a quedar en libertad. El ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe quedó absuelto en una causa por la cual está detenido hace 6 años. Consideraron los integrantes del Poder Judicial que las pruebas o los elementos que fueron presentados no alcanzaban a ser considerados como pruebas, con lo cual de esta manera Tonioli queda absuelto por el beneficio de la duda, por el beneficio de la duda. No significa que lo hayan encontrado inocente. El beneficio de la duda, en la última instancia, es a favor del detenido. En la previa siempre va avanzando el proceso legal. En este caso, Hugo Tonioli se vio beneficiado de esta manera, mientras que la causa puntual está relacionada con esta zona, con nosotros, con Firmat, con Villa Cañas, con Venado Tuerto. Cuando digo Villa Cañas digo Andrés Ascaini, cuando digo Firmat digo Totola Orojo, cuando digo Venado Tuerto tiene que ver con Néstor Fernández, el jefe en ese momento de drogas peligrosas con asiento en la Esmeralda del Sur, que sí fue condenado en la jornada de hoy a 10 años de prisión. Todavía queda otra causa que se está llevando adelante que también involucra a Totola Orozco y a Ascaini, pero tiene que ver con otro ex jefe de drogas peligrosas del Departamento General López. Todos surgieron acá, un semillero interesante, pasaron por acá al menos. Hablamos de Sergio Drueta, que en un operativo que se realizó supuestamente en la ruta provincial 90 cerca de Chapuy, le incautaron 1 kilo de cocaína a Andrés Ascaini, cuando hacía horas nada más que había asumido Drueta en la departamental. Pero ¿qué pasó? Cuando hicieron el estudio de la droga, quedó determinado que el 99% de eso que incautaron una vez trasladado al laboratorio era azúcar impalpable. Con lo cual todo indicaría que se la plantaron a la droga, claro, independientemente de las otras condenas que tenga Ascaini, las que tenga Totola Orozco, pero ahí está realmente complicado. Sergio Drueta, que sigue cumpliendo funciones, es uno de los referentes, digamos, a nivel provincial, porque uno de los campos en Rosario. De todas maneras, como decís, por este tema y por otros también, hoy por hoy está bajo la lupa su función, porque, bueno, hay muchas situaciones, varias de ellas, como bien planteabas, Mauro, que tienen que ver con este sur santafesino, que paradójicamente hace algunas semanas atrás, cuando el Turco García estaba en un programa televisivo y contaba su situación en Venado Tuerto, eso generaba enojo, alarma. Bueno, si queremos negar algunas de las cosas que nos están pasando, en el operativo podemos hacerlo, pero... De Sergio Drueta en Venado Tuerto, en Firmat, cuando terminó agarrando a trompada a los abogados de las personas que intentaban detener esa noche, era sobre la ruta 33, cerca del arco de ingreso a Firmat. Esas y otras tantas más tiene Drueta, que contó siempre con la protección de, al menos de los referentes políticos del sur de la provincia de Santa Fe, pero uno, cada vez que Drueta realizaba un operativo, al menos en mi caso lo marcaba los medios de comunicación, que parecían intencionalmente hechos mal. Era muy burdo como procedía Drueta en cada una de las operaciones, más que operativos, le diría, llevados adelante en el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, siempre fue bancado políticamente siempre. Veremos qué pasa con el juicio que tiene que afrontar, por el cual está procesado, obviamente. Vamos a dar vuelta a la página, nos vamos a meter en el panel que tenemos para abordar en el programa de hoy, que tiene que ver con un movimiento muy importante que se está dando en el país, que se vio también plasmado en nuestra región en los últimos días, puntualmente el último domingo, 3 de junio, en referencia al movimiento Ni Una Menos y a los distintos asuntos que están en debate. Por un lado, lo que se debate a nivel nación, pero también a nivel local se han planteado algunas cuestiones y vamos a profundizar esas cuestiones con las personas, con las mujeres que hoy nos visitan. ¿Les parece si nos acomodamos? Perfecto, como usted que manda, Mariano, que ahora no hay problema. Casi Capitanelli, de Vamos Firmat, gracias por estar. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Karina Rimoldi, del movimiento Ni Una Menos Firmat, muchas gracias, Karina. No, gracias también a ustedes. Bueno, en representación del Estado, de la Municipalidad, la Secretaria de Gobierno, Betiana Pellegrini. Bienvenida, Betiana. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y la Secretaria de Salud y Promoción Comunitaria, Griselda Valdecasa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno,
hay temas que se vienen tratando, abordando, planteando desde hace un tiempo largo, pero que en algunas fechas y en alguna coyuntura, obviamente, crece la mirada sobre ese tema, crece también el debate, y sin dudas estamos en una coyuntura, en un contexto donde el tema ligado a la violencia de género, el tema ligado a los derechos de la mujer han ganado un protagonismo importante y se han metido, sin duda, en el debate a nivel nacional, pero también a nivel local, donde puntualmente, Karina, ustedes en los últimos días han focalizado un pedido ligado a saber, bueno, cuáles son las políticas del Estado local, qué es lo que hace el Estado local para contener y para prevenir. Sí, Mariano, así es. En realidad nosotras venimos generando una serie de encuentros con un sector de mujeres de acá de la localidad de Firmat, a partir de volver a repensar desde la organización un poco del 8 de marzo de este año, cómo estábamos ejerciendo los derechos las mujeres de Firmat. Y más allá de la campaña internacional sobre la mujer trabajadora, sobre los derechos al acceso a la salud y demás, era un poco pensar cómo nos atravesaba a las firmatenses todo esto, que si bien Firmat no es una isla, tenemos que pensar también cuáles son las particularidades de este lugar y cómo podemos articular desde los diferentes movimientos de mujeres, y dentro del movimiento de Ni Una Menos también hay diferentes articulaciones con otros grupos que también trabajan puntualmente con espacios de escucha, asesoramiento legal, cómo poder articular esto con las políticas públicas del Estado local, fundamentalmente para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos. ¿Y qué es lo que ustedes en esta búsqueda, en este camino, han notado o notan? Lo que nos ha empezado a llegar, digamos, a partir de la generación de los encuentros, tiene que ver con dificultades en diferentes instancias que están teniendo las mujeres, que esto no es de ahora, se produce en diferentes momentos, para poder hacer un ejercicio. Y muchas veces también no termina de llegar la información de manera adecuada. ¿Qué dificultades, por ejemplo? ¿Cuáles serían alguna de ellas? A la hora de denunciar, a la hora de acceder de manera segura a las condiciones necesarias para garantizar una denuncia, para no ser revictimizadas en esa instancia, porque se supone que si alguien pasó por una situación de violencia institucional, una violencia de género, de lo que se te ocurra, tanto en mujeres como en niñas, niños y adolescentes, lo que se trata es de cuidar a la víctima y no de revictimizarla en un espacio que no es adecuado, donde la escucha no es respetuosa, donde no se garantiza un protocolo determinado. Esto no quiero decir que pase siempre, pero sigue sucediendo en algunas situaciones. Claro. Y esas demandas nos han llegado en diferentes momentos, y lo que nosotras queremos tratar de garantizar de algún modo es esa articulación con el Estado para que todas estas herramientas funcionen de una manera mucho más legítima, ¿no? Desde el Estado local, ¿qué políticas se llevan adelante en relación a lo que planteaba recién sobre las víctimas mujeres de violencia de género en cuanto al proceso que encara una vez radicada la denuncia, ¿no? Bueno, las políticas que se realizan desde el Estado local en este sentido son muy amplias y atraviesan casi todas las secretarías. Más que nada, trabajamos mucho en lo que es la prevención, en lo que es la educación, y también, por supuesto, cuando llega el caso, cuando tenemos el caso de una mujer que nosotros podemos advertir o que viene directamente a hacer una denuncia o a manifestarnos que está viviendo, padeciendo una situación de violencia, nosotros tenemos un equipo en donde actuamos en estas situaciones, un equipo interdisciplinario donde hay somos muchos profesionales que trabajamos en este sentido y que acompañamos a la víctima desde el primer momento, ya sea desde el asesoramiento, como también después en el proceso judicial en el que transitan. Ustedes saben que la víctima
en un primer momento, bueno, se trabaja en prevención. Cuando el hecho sucede, lo importante es que la víctima esté asesorada, que la persona sepa cuáles son sus derechos y a dónde recurrir. En este camino también acompaña el Estado municipal a través de los distintos ámbitos, de los distintos operativos, en lo que es el asesoramiento jurídico, por ejemplo, en la asistencia psicológica, porque muchas veces no se anima a denunciar, o a veces no advierte que está viviendo en una situación de violencia, entonces también se trabaja en este sentido. Y principalmente, una vez que la víctima decide hacer la denuncia, estamos acompañándolas en los diferentes ámbitos a hacer la denuncia y en el después de que hace la denuncia, que también es un momento complicado y que hay que transitar y el Estado municipal también acompaña. En ese sentido, tanto con ella como en esa... Recién ella, que hay mujeres que no se sienten contenidas. Mira, yo creo que nosotros atendemos a muchísimas consultas, atendemos a muchísimas situaciones y lo que siempre decimos y lo que siempre queremos es poder articular, porque a lo mejor hay muchas situaciones que podemos advertirlas o que el vecino por suerte recurre al gobierno municipal y que agradecemos porque realmente son muchos los vecinos en que nos cuentan muchísimas intimidades y muchísimas situaciones, tanto a mí desde el consultorio jurídico como las chicas también en las trabajadoras sociales y del resto del equipo. Pero por supuesto que necesitamos también tener la articulación, es muy importante tener la articulación de todos y todos trabajar en este sentido. Desde una maestra que pueda advertir una situación en la escuela, desde un club que pueda advertir una situación con un chico, o sea, yo creo que todos tenemos que estar alerta ante estas situaciones para poder denunciarla y para que la víctima reciba el asesoramiento y prevenir lo que puede ser, lo que puede suceder en el caso de que no se actúe en forma inmediata. Jasi, ustedes han empezado a hacer talleres con el fin de poder escuchar, de poder contener. ¿En qué se han encontrado, digamos, a partir de esta iniciativa? Bueno, nos pasa lo mismo un poco que mencionaba Karina, ¿no? Yo creo que sí, las organizaciones sociales, como nosotros, nosotras, ellas, que están trabajando sin ningún tipo de financiamiento, sin ningún tipo de estructura, de forma completamente voluntaria, nos tenemos que hacer cargo de una situación que debería estar abordando el Estado, es porque claramente hay alguna falencia. Nosotros estamos seguras de que las herramientas existen, pero probablemente estas herramientas no estén llegando a todos los rincones de la ciudad o de la forma adecuada. Como decía Karina, me parece importante, aprovechando que están las funcionarias, que se especifique cuál es el protocolo o los protocolos, porque no es el mismo protocolo aplicable a todos los casos de distintas violencias que padecemos las mujeres. En primer lugar, un protocolo para los casos existentes. En segundo lugar, cifras. A nosotras nos gustaría saber, porque en cualquier territorio que se trabaja cualquier tipo de flagelo, si no tenemos cifras concretas, no los podemos abordar de manera adecuada. Entonces, a nosotras nos gustaría saber y que también la comunidad se entere cuáles son las cifras, o por ejemplo, en el último año, cuántas han sido las mujeres que se han acercado al municipio, cuáles han sido los casos de violencia más emergentes, cómo se están abordando. Y en tercer lugar, en los puntos de prevención, ¿en qué barrios se están dando estos talleres? Porque nosotras trabajamos en todos los barrios y la verdad que no hay talleres, sobre todo para formar a las nuevas generaciones, ¿no? A las adolescentes en lo que es educación sexual integral, embarazo adolescente, noviazgos violentos. Nosotras hoy no notamos que haya, de hecho, las adolescentes en Firmat están denunciando problemas de acoso en las redes sociales. Entonces, si un adolescente encuentra un camino más factible a través de una red social, es porque claramente como Estado y como organizaciones no le estamos brindando la respuesta más certera. A nosotras esto nos preocupa muchísimo porque hemos ido al hospital, hemos ido a las autoridades con problemas concretos y no ha habido un protocolo claro. Entonces, las víctimas, como decía Karina, resultan expuestas, después tienen que volver a su casa. El golpeador o el violento vuelve a reincidir. Muchas de las madres se tienen que ir de sus hogares, no tienen a dónde ir, no hay un recurso económico a disposición. De hecho, creo que el Consejo presentó hace un tiempo una ordenanza para darle una casa, para darle un lugar a las mujeres, un albergue a las mujeres que se tienen que ir, y fue vetado por el Ejecutivo. Entonces, nosotras queremos articular, queremos trabajar en conjunto, le queremos brindar al Ejecutivo herramientas. Y nos parece importantísimo por eso que nuestras funcionarias nos especifiquen y nos den estas herramientas para poder abordar mejor la problemática. Griselda. Sí,
No, un poco como para hacer referencia a algunas cuestiones y de herramientas existentes, tanto a nivel local como a nivel provincial, que tienen que ver con esto y que quizás las desconozcan, digamos, porque de hecho existen casas de alojamiento en toda la provincia. Nosotros acá en Firmat tenemos también alojamientos y hemos, de manera transitoria, tenido que alojar situaciones de violencia. La mayoría de ellas van a otras de las casas de la provincia de Santa Fe y hasta incluso de otras provincias por una medida de resguardo, porque aquellas son las situaciones, digamos, de mayor complejidad en cuanto a la situación de violencia. O sea que estas mamás con niños muchas veces son las que tienen que ser trasladadas. Y eso, digamos, existe. O sea, nosotros desde el año pasado creamos, si bien venimos trabajando anteriormente, desde el año pasado está creada el área de la mujer, desde la Municipalidad de Firmat, donde se hizo un convenio con la Secretaría de Género, la Subsecretaría de Género de la provincia, que fue creada también a partir del gobierno de Lifchitz. Y en este convenio, en este marco convenio, hay diferentes alternativas y herramientas que tienen un poco que ver con esto. Volviendo a lo anterior que antes mencionabas, Mauro, a veces la situación es acompañar primero desde el barrio, con el trabajador social, desde una instancia psicológica y demás, y eso deriva luego en una denuncia, y a veces la situación se da al revés. La persona denuncia, sea madre, papá, a veces es digamos, una situación de violencia entre un padre y un hijo, o sea, no siempre estamos hablando específicamente de situaciones de las mujeres en este caso. Nosotros creemos, digamos, o sea, consideramos que los canales son conocidos en parte y que de hecho la gente está tomando un poco más y sintiéndose más contenida, porque nosotros viendo un poco las estadísticas de estos últimos años, ha crecido el número de denuncias realizadas, denuncias, digamos, en Fiscalía y en Comisaría de la Mujer. Entonces esto quiere decir que hay un recorrido y una trayectoria en la cual la mujer puede llegar, o la persona, porque bueno, muchas de estas relaciones violentas son, como decía antes, de diferentes relaciones interpersonales. O sea que ese número indica que también hay un recorrido y un seguimiento y una llegada de la denuncia. Por eso está bueno a veces especificar, si bien obviamente que no vamos a hablar de ninguna situación en particular, porque nosotras tampoco, digamos, sería una cuestión ética, pero sí me parece que tenemos que trabajar en conjunto, porque tanto nosotros como tenemos algunos de nuestros espacios públicos, que son espacios de admisión para todas estas personas que llegan con una denuncia, también así lo son los otros espacios a los cuales representan tanto Karina como Hasi. Y en cuanto a lo que decía Hasi, que no hay un protocolo claro. Claro, ¿cuál sería el protocolo y las cifras concretas para que también la gente conozca? ¿Cifras de denuncias? Claro, de denuncias, de violencia, algún porcentaje. De denuncias de violencia en general, por ejemplo, las estadísticas más o menos llevadas desde el 2014 en adelante. En el 2014 hubo alrededor de 100 denuncias, lo cual se triplicó el año pasado, y en lo que va del año 2018 hasta finalizar mayo ya hay más de 150 denuncias. Lo cual quiero especificar, digamos, que no es solo denuncias de específicamente, digamos, violencia de género, pero sí de violencia. Violencia económica, física, social, en todas sus concepciones, y que tienen que ver con estas diferentes relaciones interpersonales. ¿Qué pasa, digamos, llega una denuncia, viene pongámosle una mujer, una madre, se presenta en la comisaría de la mujer y hace la denuncia? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Que me parece que es un poco lo que están planteando en relación al protocolo. Sí, bueno, eso hubo que aceitarlo bastante, hubo que trabajarlo bastante. Como te decía antes, están ahora también los canales estos habilitados como para que esto tenga también toda esta integralidad que se necesita para abordar estas situaciones tan complejas. Lo que es la instancia judicial, bueno, no sé si Betty por ahí querés comentarlo un poco mejor. Sí, lo que es, o sea, cuando se hace una denuncia, el protocolo que es Comisaría de la Mujer tiene que derivar una copia a Fiscalía.
para que la Fiscalía investigue si hay un delito penal o no, y también se envía una copia a Fiscalía, o sea, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Firmat, ahí interviene fiscal, en donde el fiscal automáticamente, si es una situación de urgencia, ya puede disponer, pedirle al juez y disponer las medidas cautelares que sean necesarias, como ser la exclusión del hogar del violento, o que la mujer vuelva a la reinstalación de la víctima a su hogar, o la prohibición de acercamiento, cuota alimentaria y demás, depende de la situación del caso. Si no son situaciones urgentes, lo que se busca es tener un contacto con la víctima, poder charlar con ella, a veces se cita al agresor y a veces no, depende de la situación, y bueno, y el fiscal y el juez actúan y adoptan las medidas que la ley les permite tomar, de acuerdo a las distintas situaciones que se dan. Eso es a nivel judicial. Después, por supuesto, generalmente también se ponen en contacto con Municipalidad de Firmat, en donde también depende de la situación, interviene Municipalidad, ya sea brindando algún refugio a la mujer, si es que es necesario. Siempre lo que se trata es que sea la mujer la que se quede en el hogar, no al revés. Siempre se tiende a eso. Los lugares no lo vamos a comentar, obviamente, por una cuestión de seguridad y de resguardo a la mujer. Como dijo Griselda, algunos están en Firmat, otros no, e incluso en situaciones hemos derivado a mujeres a otra provincia con distintos dispositivos de seguridad. Y bueno, y también ahí se trabaja con el asesoramiento, porque muchas veces hay muchos temores de parte de la mujer en denunciar por muchas cuestiones, algunas muchas veces económicas, en las que dice, bueno, no quiero separarme, no quiero que se vaya mi esposo porque después no voy a poder alimentar a mis hijos. Bueno, también se trabaja en esa situación. Y bueno, obviamente si es necesario también con un equipo psicológico. ¿Cuáles son los tiempos, Betiana? Porque cuando uno habla de muchos de estos casos, habla de urgencias. Exacto. Es decir, una situación que se presenta y hay que resolverla ya, ahora. Sí. Por eso el fiscal, cuando advierte una situación de urgencia, actúa inaudita par. Es decir, puede solicitar la medida y el juez la ordena automáticamente. En ese caso, el juez da la orden judicial que ordena, por ejemplo, una exclusión del hogar. Esto va a policía generalmente, en todos los casos, llama a municipalidad también para que haya un equipo para proteger a los niños y demás, o sea que también va un profesional de municipalidad, se coordina con la víctima y se va al lugar para hacer la exclusión, se lleva adelante la medida. Generalmente son procesos, como te digo, inaudita par y se está trabajando, la justicia está dando muy buenas respuestas. O sea, llega una mujer a las 10 de la noche con sus 2 hijos después de ser víctima de violencia, puede llegar a uno de estos espacios, radica la denuncia y eso se activa automáticamente. A ver, si vos me decís, si es a las 3 de la mañana, depende, no sé si va a tener ya la exclusión del hogar, pero sí la va a tener a las 8. Lo que sí intentamos de municipalidad es que en ese interín darle resguardo a la mujer, generalmente va un psicólogo y un profesional para que ella pueda estar en un lugar seguro hasta que el día siguiente pueda hacer la exclusión. Actualmente, ¿cuántas O mujeres la restricción. Perdón, y también se hace el pasaje por hospital para chequear el tema de lesiones y ahí demás. se evalúa si es penal o civil. Actualmente, ¿a cuántas mujeres víctimas de violencia de género se está asistiendo o conteniendo como consecuencia de la cantidad de denuncias que mencionaste se radicaron en este 2018? En realidad, bueno, después de esto nos llega, igualmente si no tenemos que intervenir en el momento, porque es una realidad, digamos, que no todas las situaciones amerita, digamos, esta intervención inmediata. Igualmente nosotros como Estado municipal nos oficia luego Fiscalía o Juzgado como para poder tener un seguimiento o una intervención posterior, o por lo menos para poder constatar o evaluar cómo sigue la situación del grupo familiar. O sea que en esa instancia, en realidad, de algún modo nos terminan llegando todas esas situaciones que previo hubo una denuncia, en las cuales en algunas hay que seguir teniendo una intervención y en otras a lo mejor no amerita, digamos, o fue solo una instancia de denuncia. Que bueno, que a veces por eso tiene que ver con una denuncia civil y no hay todas estas medidas posteriores, sí hay que hacer otras medidas de protección. Karina, ustedes, tienen esta inquietud, evidentemente, como decía Jassi también, a partir del diálogo, de estar, digamos, ¿dónde ustedes están viendo, percibiendo que hay cuestiones donde el Estado no llega? Hay situaciones como muy concretas que tienen que ver con espacios en los barrios donde
las niñas y los jóvenes, sean mujeres o varones, digamos, se encuentran con determinadas dificultades y no están pudiendo canalizarlas, digamos. Hay como cierta preocupación en algunos espacios que tienen que ver con atravesar situaciones violentas, que pueden tener que ver, como decía Jassi, con cuestiones de relaciones de noviazgo, no necesariamente con una cuestión de intrafamiliar. Y no están encontrando lugares donde poder canalizarlo. Tal vez tenga que ver con que no hay otras instancias intermedias, que no sea a lo mejor el centro de salud, que haya algún dispositivo intermedio que tenga lenguajes, formas de acercarse a los jóvenes, incluso hablando dentro del espacio de Ni Una Menos. Hemos hablado con gente que trabaja en algunos talleres y nos dicen de las dificultades que están teniendo también los jóvenes para poder expresar esto que les pasa. Entonces, digamos, un poco la preocupación y la pregunta que nosotros nos hacíamos era, bueno, ¿cómo garantizar estos modos de poder acercarse para que estas preocupaciones se puedan canalizar, que no necesariamente siempre tienen que terminar en una denuncia, porque a lo mejor son instancias que no necesitan de ese tipo de intervenciones porque no se llega a eso, pero me parece que la preocupación tiene que ver con situaciones que pasan de consumo de drogas, de situaciones de adicciones de toda índole, preocupaciones de madres que han venido a los espacios de Ni Una Menos a decir que no saben qué hacer, a dónde recurrir, gente que tiene hijos en situaciones más complejas y que han recurrido a internaciones. Pero digo, ¿qué hacemos antes de todo eso? Esas situaciones están y hay que abordarlas, pero ¿qué hacemos? Digamos, yo conozco muchas cuestiones de la gestión del Estado municipal, los programas de deportes, las instancias educativas, digamos, los espacios de los centros de salud y demás, pero bueno, evidentemente hay cuestiones donde hay gente que todavía no llega. ¿Y qué hacemos con esa gente que no llega? Sí. Yo quiero vamos a una pausa y después tenés la palabra, Griselda, para responder a lo que planteaba recién Karina. Pausa comercial y volvemos en un rato nada más con más Mesa Redonda de Debate. No entendemos lo que dicen, pero imaginamos para qué se están preparando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por Divox. Grita todos los goles y grita con nosotros: Argentina, Argentina. Mundial Rusia 2018. Mira todos los partidos por Divox. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes
que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. A partir de gestiones del intendente municipal Leonel Maximino ante el gobierno de Santa Fe, se construirán en Firmat 24 nuevas viviendas. Primera etapa de un vasto proyecto. Con terrenos donados por la municipalidad al gobierno provincial, 6 casas serán construidas según prototipo dúplex, con 2 dormitorios y una superficie cubierta de 63,72 metros cuadrados. Y 18 viviendas se edificarán según prototipo de planta baja, con 2 dormitorios y una superficie cubierta de 67,43 metros cuadrados. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Gobierno de Santa Fe. En 2 horitas en mi oficina. En 2 horitas, sí, no llego. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Segundo bloque de mesa redonda debate. Seguimos con las 4 invitadas. Y Griselda, querías responder recién algo antes del corte que... Sí, no, en función de lo que comentaba Karina, poder decir que también otra de las políticas públicas que venimos implementando hace años y que viene dando buenos resultados es el tema de preventores en violencias y adicciones, que es dentro de las escuelas. Esto lo venimos haciendo ya hace 4 años, desde la gestión anterior. Y bueno, ahí es un espacio donde a través del vínculo con los jóvenes y de empezar a trabajar estas situaciones han surgido, como decía antes Betiana, hasta de poder decir, bueno, personas que a lo mejor les estaba pasando algo y que no lo consideraban una situación violenta, de poder trabajarlo, y ahí sí en una modalidad de taller que es súper interesante, digamos, como para poder apostarlo. Y bueno, y por eso también lo comenzamos a hacer desde el año pasado, un espacio por fuera para todos aquellos que quieran participar, porque bueno, tenemos también muchos jóvenes y bueno, incluso el espacio de preventores en adicciones y violencias de adultos, al cual se sumaron y que bueno, que es un espacio interesante. Hace unas semanas atrás hubo una marcha que se dio por la ciudad a partir de lo que fue la muerte de un adolescente, una situación muy delicada, muy compleja. ¿Cambió algo, digo, a partir de ese hecho que creo, no sé cómo lo tomó la mayoría de la sociedad, creo que muchos nos vimos conmovidos, confundidos? Y después, ¿qué? ¿Qué pasó después? Ustedes estuvieron ahí, fueron de algún modo quienes llevaron adelante, promocionaron esa marcha para que se visibilice el tema, para que no se olvide. ¿Qué pensás hoy, Karina, después de eso? Bueno, en realidad nosotras cuando empezamos a trabajar, a generar el movimiento de mujeres, no pensamos encontrarnos en esa situación, lamentablemente. La verdad que quedamos sorprendidas en el sentido de cómo la gente reaccionó frente a esa instancia, y nosotros veníamos siendo como muy cuidadosas desde el espacio de cómo se fue produciendo el acercamiento, particularmente con la mamá, para poder ir trabajando esa demanda que surgió de parte de la mamá y de un sector de la familia, de generar ese modo de reclamo, digamos. Nosotros creemos que es algo que atravesó, digamos, la ciudad de algún modo. Me parece que tiene que ver con poder pensar cómo los jóvenes están viviendo en la ciudad y que nos está pasando a nosotros como sociedad. Llamó mucho la atención
el silencio de la marcha, pero también llamó mucho la atención el silencio de muchas instancias y de muchos actores de la sociedad firmatense. Y eso me parece que es algo para pensarlo y para sentir, digamos, esto, digamos, cómo nos estamos involucrando con nuestros jóvenes, cómo los estamos acompañando, cómo los estamos escuchando, qué nos están diciendo, poder interpretar qué es lo que está pasando. En relación a la situación puntual del proceso que se fue dando de Justicia por Lorena, nosotros seguimos trabajando con la familia, seguimos acompañando, hay un espacio que se generó también dentro del Observatorio de Género que participa del Ni Una Menos con un espacio de escucha para miembros de la familia, asesoramiento legal, o sea, hay diferentes instancias que se fueron generando para tratar de ver esta situación y ir un poco más allá. Yo no podría decir se llegó a determinada cuestión, esto sirvió para algo en particular. Creo que tiene que ver con esto, con no mirar para otro lado, con visibilizar lo que nos está pasando, con dejar de hacernos los tontos en algunas cuestiones que creo que son fundamentales. Y empezar a pensar seriamente cómo queremos seguir de acá en más en relación a cómo queremos que nuestros niños y nuestros jóvenes sigan habitando esta ciudad, digamos. Así, ¿cuál es tu mirada al respecto? A mí me parece que un dato interesante para que analicemos todos juntos, ¿no? Con la ciudadanía, es la mirada que tuvo Firmat respecto de este hecho. Fue muy doloroso ver que apenas se conoce la noticia de la muerte de esta adolescente, gran parte de la ciudadanía firmatense tiende a demonizar o de alguna manera a culpabilizar a la víctima de la situación que había atravesado. A mí me parece que nosotros, digamos, las organizaciones sociales y el Estado, tenemos un trabajo muy fuerte pendiente, que lo venimos llevando adelante, pero hay que profundizarlo y a veces con recursos y con la estructura que tiene el Estado se podría profundizar aún más en generar de alguna manera una desnaturalización de la desigualdad, de la desvalorización que tenemos las mujeres en la sociedad y de entender de que hay violencia porque existe desigualdad, de cuestionar el rol de la mujer, porque es cierto que hay violencia en todas las instancias, es cierto que tenemos un componente respecto al narcotráfico en este asesinato, respecto a que era una menor que estaba en una situación de vulnerabilidad, pero tenemos el componente principal de que es mujer y de que las mujeres en general, en todos los flagelos de la sociedad, somos las más vulneradas. 7 de cada 10 mujeres en nuestro país sufren la mayor marginalidad política y económica. Las mujeres tenemos una situación de dependencia económica, social, política. Como sujeto político no estamos en igualdad de condiciones, de derechos y mucho menos de posibilidades que los hombres. Y sería buenísimo que en Firmat podamos analizar esto y podamos hacer un trabajo arduo de cambiar, de concientizar, de desnaturalizar, sobre todo en las escuelas y desde el Estado, en dar posibilidades a que las mujeres puedan salir de esta situación de vulnerabilidad. Uno observa, digo, femicidios a nivel nacional, en distintos puntos del país, el tratamiento que le dan principalmente los medios capitalinos y también el impacto que genera en la sociedad. ¿Considerás que muchas veces impacta o influye a qué sector social depende de la víctima para que la solidaridad de la gente o la concientización se involucre o los mismos medios de comunicación, ¿no?, a nivel nacional? Sin lugar a dudas, Mauro, es así. Primero, que impacta de dónde viene la procedencia de la víctima. Y la mujer siempre es cuestionada. Se cuestiona de dónde viene, cuáles son sus hábitos, qué hacía, cómo iba vestida y, por supuesto, su condición social y económica. Y, de hecho, no solo impacta en los medios y cómo los medios lo reproducen, a nivel nacional sobre todo, porque la verdad que debo decir que en Firmat todos los medios de comunicación ayudaron muchísimo a que el caso de Lorena se visibilice y se cambie la mirada. Pero los medios hegemónicos es cierto que a veces estigmatizan a la víctima. Y no solo influye ahí, sino que en el tratamiento que se le da, porque las personas, mujeres con recursos, pueden acceder a asesoría legal, claro, a dependencia económica, pero las mujeres pobres no. ¿Qué pasó en el Estado?
vos recién enumerabas, Grisela, bueno, junto a Betiana, las acciones, trataban de poner en números lo que ellas les planteaban, pero digo, en medio de tantas luces amarillas, cuando se enciende una luz roja y pasa un hecho tan sensible, tan grave, digo, ¿hay algún replanteo? ¿Hay alguna mirada que dicen, bueno, hay que ajustar acá, o se nos está escapando esto, o es inevitable? O decir, bueno, no podemos llegar a todo, y está dentro de, digamos, de las posibilidades. Sí. Porque estamos hablando de un municipio también, y tampoco, digo, las complejidades de los temas y las dificultades muchas veces también, y esto hay que dejarlo en claro, trascienden, digamos, lo que puede hacer el Estado en su alcance local, que generalmente es quien más responsabilidades tiene. O sea, nación y provincia muchas veces le sacan recursos al municipio, pero después le piden que den la mayor cantidad de respuestas. Digo, esto también me parece importante marcarlo. Pero digo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con muchas de las mujeres que integran el gabinete municipal a partir de este hecho? A ver, nosotros, por supuesto que los problemas que vivimos en la sociedad, tanto en Firmat como en el país, en el mundo en general, los problemas son cada vez más complejos, los problemas de narcotráfico, de adicciones, problemas de todo tipo que a veces exceden, como vos decís, la competencia del municipio. Sin perjuicio de ello, nosotros nunca vamos a decir, en este caso no intervenimos o no somos competentes, todo lo contrario. Gracias a Dios, el vecino, a pesar de que sabe que no es competencia de la municipalidad y que el intendente no es ni juez ni es policía, igualmente viene a municipalidad para buscar nuestra ayuda, nuestro apoyo, y siempre va a contar con una mano, con la mano del Estado municipal, para poder acompañarlo si es que no tenemos las herramientas, o para apoyarlo, para solucionarlo, depende el problema que sea. Pero por supuesto, en este caso, nosotros queremos ser muy respetuosos porque queremos respetar a la familia, respetar a Lorena, y no quiero entrar en detalle porque debatir este caso implica entrar en detalle, y la verdad que no quiero respetar la privacidad, pero esta es nuestra política. Nunca vamos a decir en este tema no es competencia del municipio, incluso ante un delito o en una situación de narcotráfico donde tiene que intervenir la justicia federal, la municipalidad nunca va a decir no, este no es mi problema. Al contrario, nosotros vamos a estar presentes y vamos a estar haciendo lo que nos corresponde y más, para ayudar al vecino y para tratar de solucionar el problema, porque están nuestros jóvenes, nuestros vecinos, están nuestros hijos, y queremos una sociedad mejor. ¿Se modificó algo en la matriz, digo, a partir de esto o no? Digo, en el análisis, siempre hay algo para mejorar. Siempre, a ver, nunca somos conformistas con nuestro trabajo. Continuamente estamos pensando en cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, qué podemos sumar. Vos fijate que tenemos, por ejemplo, a ver, y por eso insisto en lo que es prevención y en lo que es educación. Nosotros consideramos que tenemos que trabajar en lo que es la prevención, y lo hacemos a través del deporte, a través de 37 actividades libres y gratuitas que los jóvenes pueden hacer gracias al trabajo de Municipalidad de Firmat, donde más de 400 jóvenes participan de esas actividades, desde variado, tanto vóley como rugby, como ajedrez y demás. Hay cerca de 15 talleres que se dan en forma gratuita. En la oficina de empleo se trabaja dándole trabajos a los jóvenes y dándole capacitación, dándoles un oficio. La violencia también se trabaja desde lo que es la cultura, con espectáculos, con actividades, con cines para niños. En Firmat, en el verano, hicimos Firmat sobre rueda, inauguramos la mini ciudad vial, espacio donde queremos que esté la familia con sus hijos compartiendo y disfrutando de ese espacio. Eso también es prevenir la violencia, mejorando los espacios públicos. En Firmat hemos trabajado en casi todos los lugares, hemos intervenido desde el Estado municipal, cambiando luces LED en el Parque 12 de Octubre, en la pista de atletismo, donde también agregamos deporte, en la pista de skate, en el Parque Carlota Jubín también hemos creado un espacio. También hemos adquirido 2 nuevos espacios gracias a un gran trabajo que hicimos con el NSA. Pasó a ser de municipalidad 2 viviendas,
días, en donde ahí va a empezar a funcionar un centro de derechos ciudadanos, en donde firmamos un convenio con provincia para que empiece a funcionar un centro territorial de denuncia, en donde esto va a ser importante para la víctima también, en donde va a poder hacer la denuncia y va a estar atendida directamente por profesionales, abogados, donde van a poder no solamente orientar a la víctima para que su denuncia sea correcta y para que tenga los elementos que tiene que tener para la persecución del delito, sino también van a tener contacto directo con Fiscalía. Esto va a ser un gran avance para nuestra ciudad. En ese mismo espacio también van a seguir funcionando tanto el consultorio jurídico como la oficina de mediación municipal, que esto también evita conflictos, también evita violencia, la oficina de defensa al consumidor, y también va a estar Fiscalía funcionando en este lugar, que hemos firmado un convenio por 600.000 pesos que obtuvimos de provincia para remodelar este espacio, y como queremos que esto pueda funcionar, lo que es Fiscalía, que pueda funcionar de manera inmediata, a partir de dentro de 15 días ya va a estar funcionando nuestra ciudad Fiscalía en lo que es el Centro Cultural. Hemos tenido contacto con Fiscal General y con Fiscal Merlo. Esto también va a ser un avance importante porque hay muchas mujeres que se sienten más contenidas haciendo la denuncia directamente ante el fiscal, y bueno, nuestra ciudad, el vecino, a partir de dentro de 15 días va a poder también tener esta herramienta. En esta última parte del programa le queríamos preguntar a las cuatro qué posición tiene en relación a lo que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, que es la interrupción legal del embarazo. Griselda, ¿querés comenzar vos? Sí, en realidad, bueno, una posición obviamente personal, porque bueno, también es una instancia en la cual estamos trabajándolo y discutiéndolo a nivel de nuestro equipo de trabajo, porque también forma parte de lo que después uno pueda también pensar, como decía recién Mariano, como políticas públicas. Obviamente que uno está a favor de la vida, pero en ese punto yo creo que hay circunstancias que ameritan la interrupción de un embarazo, y en ese marco, bueno, yo estoy a favor de la legalización. Circunstancias, no que sea libremente, decís en casos puntuales, porque sí, actualmente la ley lo permite en casos puntuales. No, que sea libremente, porque creo que hay circunstancias en las cuales amerita que se dé la interrupción del embarazo. ¿Betiana? Mira, yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad, que estudiaba abogacía, el profesor nos contaba, yo tenía Terrible, que es un profesor que fue el propulsor de la ley de divorcio, y él nos contaba el debate, que yo veo que un poco es lo que se repite ahora con el tema del aborto. Él nos comentaba o lo que le planteaban era que si se legalizaba el divorcio, iba a haber más divorcios. Y en realidad lo que él nos manifestaba era, a ver, los divorcios existen, las separaciones existen. No mirando la realidad, no legislándola, no solucionamos nada. A mí me parece que con este tema está pasando lo mismo, o sea, no legalizar el aborto lamentablemente no va a hacer que no existan abortos. Y lamentablemente esto lo que afecta es principalmente a la clase baja, porque las mujeres con más recursos pueden ir a un centro privado y seguramente no va a morir. O por lo menos tiene altas probabilidades de no morir, y la clase baja no lo tiene. Entonces también acá hay plasmado una cuestión de desigualdad social. Así que bueno, esa también es mi posición personal, pero como dice Griselda, tenemos opiniones divididas. Claro, seguro, como pasan en todos los partidos políticos, en los distintos bloques del Congreso en este momento, ¿no? Karina. Bueno, básicamente es pensarlo como una responsabilidad del Estado, la legislación al respecto, es pensar una cuestión de salud pública que hay que resolver, no negar lo que está pasando, un poco como decían ellas, y pensar en esto, en cómo seguir facilitando el acceso a los derechos y tratar de dejar de lado las desigualdades dentro de lo que se pueda, digamos, y este acceso desigual que hay a las prácticas hoy en día en relación a la condición social de la cual proviene cada mujer, que puede garantizar y prevenir una muerte en relación a una práctica de este tipo. Me parece que es fundamental la legislación y que se pueda tener el derecho a decidir. ¿Así?
Bueno, como decían las chicas, me parece importantísimo sacar el tema del aborto de una cuestión de opinión personal y moral y ponerlo en una cuestión de salud pública. Como bien decía Betiana, los abortos existen, tenemos 500.000 abortos por año en nuestro país y se mueren las mujeres pobres, esa es la realidad. Entonces, estar a favor de la vida es estar a favor de la vida de estas mujeres que están dejadas de lado por el sistema. El Estado hoy está mirando para el costado de la cantidad de muertes de mujeres que tenemos por este flagelo. Entonces, trabajar sobre el aborto significa trabajar en educación sexual integral, ¿sí? Para que las mujeres podamos decidir, para tener las herramientas para decidir, trabajar sobre prevención y y legislar el aborto legal para que las mujeres dejemos de morir. Les agradecemos a todas por haber venido. Muchas gracias. Fue interesante el debate, aunque en el último punto las cuatro coincidieron, en un tema tan central como es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Es muy saludable, me parece, digo, esto también, porque muchas veces creo que es necesario poder entender esto, que tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo para poder construir desde las diferencias y ver que muchas veces en esas diferencias que pueden darse sobre algunos temas también hay otros que generan un acuerdo y aquí, digamos, más allá de lo que vimos como opiniones, como posturas, después encontramos que en el momento de pensarse como mujer y pensar un tema tan delicado hay un acuerdo que es fundamental. Nos estamos yendo. Gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Un placer como siempre. Un gusto. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, hasta luego.